toda la gente que operamos en el don profético siempre nos ven que nosotros estamos como en conflicto con la iglesia, en conflicto con los pastores, en conflicto del sistema religioso. Nosotros tenemos un papel eh, de muchas disciplinas y una de esas disciplinas es la exhortación y la reforma y el sentido de denuncia, de aprender nosotros una justicia y a veces vivir hasta la injusticia para poder desde ahí tener la autoridad para exponer las injusticias o el modus operandi de la iglesia en términos de cómo se hace religión o cómo se desarrolla lo sagrado. Entonces, ¿yo por qué digo esto? Porque nosotros no estamos en contra de los pastores, nosotros no peleamos con los pastores, yo amo a los pastores. Ahorita estamos acá trabajando con la alianza de Arizona y grandes, gente preciosa, gente hermosa, y nos estamos ya como a la orden con ellos. Y ellos desde su discernimiento saben, estos muchachos eh, van a aportar algo, traen algo bueno, traen algo de Dios. Este muchacho, mira, y el presidente de los pastores me decía como, wow, yo no te conozco, pero yo veo algo especial de Dios en ti. Entonces, es esa honra de doble vía en que nosotros podamos honrar porque está esa honra de las investiduras. ¿Y por qué yo digo todo esto? Porque nosotros desde lo profético, si vamos a tocar unos cables eléctricos aquí que están en cortocircuito, y uno de esos cables, digo yo así, es que hay una predisposición porque es que muchos ministros operan desde lo que les enseñaron. Entonces, eh, te ven a ti o a mí enseñando desde fuentes bíblicas y desde fuentes de la cultura hebrea. Estos ya van a judaizar, estos ya son mesiánicos, estos ya son, entonces hacen unos juicios a priori que están totalmente desconectados, es porque hay una predisposición que ellos heredaron. ¿Cómo la heredaron? Déjame decirte una cosa, que la reforma a nivel histórico, a nivel espiritual, trajo unos beneficios, pero también el conocer la historicidad de la reforma. La historicidad no es solo la historicidad es algo mucho más específico del comportamiento, la filosofía, el pensamiento, la ejecución de las personas que participaron en la reforma. ¿Ya? Hablas de Lutero, Lutero. ¿quién era Ok. Lutero? ¿Quién era Lutero? Era un monje pues católico que el Señor pues usó y todo, pero como él venía del catolicismo romano, entonces, ¿qué pasa? Que él venía ya en su mentalidad con un sentimiento antisemítico, es decir, una aversión o un odio muy disfrazado acerca de los judíos. De hecho, en los tratados y en los postulados de Lutero, en las cartas de Lutero, hay citas textuales donde él tacha de los que vendieron al Señor, los que traicionaron al Señor, dirigiéndose despectivamente del pueblo judío. Entonces, en épocas posteriores ves a Calvino diciendo, están persiguiendo, mátenlos a ellos, a mí no, yo soy bueno. Entonces, aquí hay unas cosas que son heredadas, aquí hay unos miedos y unos odios infundados en los filtros de teología en el que nuestros ministros fueron enseñados. Por eso hay una versión de que cuando se enseña desde líneas de pensamiento, líneas de conocimiento, y nosotros desde lo profético tenemos que estar conectados con esa historicidad y con ese voltaje de la palabra a nivel profético, a nivel de los textos proféticos, nosotros no podemos operar desde otra cosa, sino desde ahí también. Así como un pastor opera desde las líneas pastorales que están en las cartas pastorales que escribió Pablo a las iglesias, nosotros operamos desde esa doctrina profética, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento, y operamos y vemos estas cosas y las exponemos. Entonces, un pastor me dijo, hace unos meses, me dijo, oye, yo no había caído en cuenta en eso. ¿Verdad que uno como que con lo de Israel le tiene como, sí, estoy orando por Jerusalén? Mentira. Enséñale tú desde estas líneas, se predispone. Pero hay otros que ya tienen un poco de sensibilidad. Hay unos pocos, o está, como dijiste tú, el Señor despertando el espíritu de ellos para que otra vez esto se conecte en el cable que es. Porque nuestra enseñanza está conectada con esas líneas de pensamiento, con esas líneas teológicas, a milenarismo, postmileniarismo,
que si viene, que no viene, que no hay Espíritu Santo, que si hay Espíritu Santo, que no viene, que no hay profetas, que si hay profetas, que fueron hasta Juan, que no hay. Entonces, esto es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Que la reforma, yo digo que es más que una reforma, es un derramamiento del, como dice la palabra en los profetas, Oseas y Amós y todo esto, un derramamiento de vino. Los collados destilarán mosto y vino. Esto es unas tipificaciones de que hay un vino nuevo, de que hay una presencia buena que entra a la época, que entra y purifica el espíritu, purifica la enseñanza, purifica el quehacer teológico, purifica el quehacer de la iglesia. Nuestro ministerio se va afinando, se va afinando. Nuestro lenguaje va cambiando. Nosotros no más que una erudición o pomposa, es manejar una sabiduría que enseña y que dirige a la gente, al pueblo de Dios, a que tema a Dios. Mira que lo que está diciendo el texto aquí, la gente cuando le leyeron esos textos en el idioma que ellos hablaban y se los interpretaron, entonces ellos se postraron, dijeron amén, amén, amén. Entonces aquí empezó una nueva generación a temer al Señor. Entonces, esa es la empresa que tenemos por delante nosotros ahora, enseñarle a toda una nueva generación sin tanto dogma, sin tanta forma, sin tanta cosa, pero con una espiritualidad y con un conocimiento de Dios genuino. Sí, sí, sí. Sí, nosotros tenemos que identificar y ser muy sigilosos con todo esto porque podemos caer en el ámbito de lo que le sucedió a la iglesia de Gálatas y que Pablo les dice, oye, ¿quién los fascinó? O sea, habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar en la carne. De la gracia habéis caído. Entonces, debemos de entender esto. Ahora, en ningún momento, o sea, nosotros no podemos negar, Jesús viene de los judíos, la mujer samaritana lo lleva a ese plan, me parece que tú eres judío, pero él se va al plano más allá de todo esto. Dice la palabra que de dos pueblos hizo uno. Entonces, ahora nosotros debemos de entender que tanto de ellos, que son Pedro, Pablo, Juan, todos los discípulos, todos los primeros apóstoles de la iglesia, de los primeros años después de la resurrección, después del establecimiento de la iglesia, debemos de entender que todos ellos venían de allá, ¿no? Entonces, ahora, todos nosotros los gentiles, el día de Pentecostés, todos aquellos que empezaron a escuchar ahí se hizo de ambos hizo un pueblo. Es por eso que nosotros ahora vamos en esta vía, conocemos de dónde proviene la promesa de Abraham. Por eso nosotros podemos decir, nosotros somos hijos de Abraham y sin tener sangre judía. Pero es porque fuimos introducidos en la promesa, en la simiente que es Cristo. Entonces, Cristo no es una simiente natural, Cristo es una simiente eterna, una simiente incorruptible. Entonces, nosotros vamos en este plano de lo incorruptible, de lo eterno. Y por eso nosotros tenemos que ser acá. Tenemos que identificar la alegoría que dijo Pablo, la revelación que tuvo Pablo fue impresionante al hablar que el Sinaí, Agar era la representación del Sinaí y Sara era la representación de Sión. Entonces, ¿de dónde nosotros, de uno provinieron Ismael y del otro vino el hijo de la promesa? Entonces, ahí hay un montón de riquezas. Pero mira, algo que me llama la atención y que es a donde vamos, porque la iglesia, y lo decías hace rato, nos quedamos atorados en los rudimentos. Y ahí hay controversias si el bautismo o no el bautismo, si los días de reposo, los días de fiesta, Hay una controversia y nos quedamos en los rudimentos y dejamos de avanzar a la perfección. Entonces, cuando dejamos de avanzar a la perfección, mira lo que sucede. Hubo un momento que Esdras vuelve con Ciro y le dice, oye, pues ya edificamos la casa,
lo voy a poner en el contexto actual. Oye, pues ya está la iglesia lista. Y va y le dice a Ciro, pues manda quien nos gobierne. A veces nosotros pedimos cambios en la autoridad, en los ámbitos políticos, en los ámbitos de ciencia, en los ámbitos culturales, etcétera, etcétera. Y Ciro le dice, pongan ustedes. Hay hombres de ustedes sabios, hombres entendidos, hombres llenos del Espíritu, hombres que conocen a Jehová. Ustedes tienen la capacidad de poner quién los dirija. Entonces, hoy en día, el mundo tiene que empezar a solicitar a los Daniel, a los José de la época para que pueda subsistir este mundo que está colapsando. Entonces, este mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, pero si nosotros no renovamos nuestro entendimiento, no puede venir la transformación y la conformación a la imagen de Cristo que este mundo necesita. Así es.